También me duermo. No, pues no, solamente eso es para comparar. Es con la capa de comparación, Eche. Ahora llegamos a eso. Tenemos el camino de Santiago, ¿de acuerdo? Sí, tenemos los puntos de interés, que son estos. Por acá, por acá, por acá. Y tenemos las parcelas. Bien. El ejercicio me dice lo siguiente: elaborar un mapa con las parcelas que están afectadas por una zona de protección. Cuando me dice ya una zona de protección, o de pronto zona de afectación, zona de influencia, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Que alrededor del camino de Santiago se está generando un buffer. ¿De acuerdo? Entonces, el buffer que se genera, me dice, me está dando una distancia de 25 metros, es esto. ¿De acuerdo? Sí, es una zona imaginaria que se está generando, ¿de acuerdo? Al momento que nosotros estamos haciendo la selección por localización. Entonces, si me dice cuáles son las parcelas que están afectadas por esta zona de protección, ¿cuáles serían? Esta de aquí, esta también, esta. Esta de acá no, esta sí. ¿De acuerdo? No hay más, ¿verdad? Hemos hecho eso, ya tenemos, ¿verdad? Tenemos una primera condición, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parcelas, ¿verdad? Ahora, también me dice que elabore el mapa con esa afectación o también a los centros de interés. Sucede lo mismo, que se genera un buffer de 25 metros, ¿de acuerdo? Acá y acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas parcelas que están afectadas también por esta zona de protección que se genera en los centros de interés? Y ya sea esta de aquí, esta de acá, esta de acá. No hay más, ¿verdad? Entonces recuerden que en la selección anterior habían 6 parcelas, pero en esta afectación a los centros de interés están ¿cuántas parcelas? 1, 2, 3. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer para obtener el resultado final? Esta selección debo añadirla a la selección previa. Entonces, que ya no serían 6, sino serían 9. ¿No es cierto? Ahora, eso para entender más o menos cómo es que funciona el ejercicio o qué va a hacer en el momento de hacer selecciones por localización. Una vez que yo ya entiendo lo que necesito, ¿de acuerdo? Voy a hacer el modelo cartográfico. Para hacer el modelo cartográfico necesito las capas, ¿no? En este caso, la capa parcelas. Luego necesito también la capa camino de Santiago. Y la otra capa que necesito es los puntos de interés. ¿De acuerdo? Voy a hacer la primera parte que hice en el gráfico. Entre estas dos capas voy a hacer una selección por localización, que debo definir los siguientes parámetros: método, capa de búsqueda, capa de comparación, criterio espacial de búsqueda y la distancia. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el método? Una nueva selección. ¿Por qué razón? Porque estoy empezando de cero. ¿Sí? Es una nueva selección. La capa de búsqueda. ¿De dónde estoy buscando? De las parcelas, de la capa de acá, ¿no es cierto? Entonces, parcelas. La capa de comparación, caminos de Santiago. El criterio espacial de búsqueda. Aquí hemos decidido que pueden funcionar dos criterios espaciales de búsqueda para este caso: la intersección o que esté ubicado a una distancia de, ¿no es cierto? Ok.
cualquiera de las dos. Yo voy a poner en este caso a una distancia D y me está dando la distancia 25 metros. ¿De acuerdo? ¿Qué obtengo como resultado? Las parcelas que están cumpliendo esta condición, que en este caso, como hicimos en el ejercicio, son 76 parcelas. ¿De acuerdo? Cumplió la primera condición, que está seleccionadas las parcelas que están afectadas por esta zona de protección en torno al camino de Santiago. Ahora me falta hacerlo con los puntos de interés. ¿De acuerdo? Aquí tengo la capa de los puntos de interés. Entonces, con esta capa y con el resultado de esta capa, voy a hacer una nueva selección con localización, ¿cierto? En donde, al igual que en la selección anterior, debo definir los parámetros como el método, la capa de búsqueda, la capa de comparación, el criterio espacial de búsqueda y la distancia. El método, tenemos 4 métodos, ¿no es cierto? Nueva selección, remover de la selección, seleccionar de la selección y añadir a la selección, ¿cierto? ¿Cuál de esos métodos es el adecuado? Añadir a la selección, ¿no es cierto? Porque yo quiero cumplir las dos condiciones. Entonces, por lo tanto, el método sería añadir a la selección. La capa de búsqueda sigue siendo las parcelas. La capa de comparación en este caso ya cambia, ¿no es cierto? La capa de comparación ahora es los puntos de interés. El criterio espacial de búsqueda a una distancia D y la distancia 25 metros. Entonces, como resultado, y por obvias razones, este número de aquí debería, o debería mantenerse o aumentar, ¿no es cierto? Entonces eso me indica que estamos haciendo bien. Entonces aquí sería parcelas y aquí salió 78. ¿De acuerdo? Así sería el ejercicio. Entonces, lo que debemos definir bien es esto de acá. El método. ¿De acuerdo? Cuando utilizamos un método va a depender del ejercicio que estemos haciendo. Ahora, el método también puede cambiar haciendo otras operaciones, ¿no? Un poco más largas, pero podría cambiar el método, y ya lo veremos. ¿Está claro? Sí, ¿está claro? Entonces, la letra 1 no afecta. Ahora sería la respuesta a los 76. Si fuera ahí, serían los 78. Las dos excepciones. Es que el ejercicio me está pidiendo que cumpla las dos condiciones. Es que el camino de Santiago. Bueno, no importa, por los centros de interés, claro, y ahora las parcelas están afectadas por una zona de protección en torno al camino de Santiago. Voy a cambiar esto para que no se confundan, en vez de ponerlo voy a poner I. ¿Ya? Y con eso lo relajo. Me da lo mismo. Claro, recuerden que esto no es una camisa de fuerza, esto no es mecánico. ¿De acuerdo? Este ejercicio no solo se resuelve así. Yo podía haber hecho primero una búsqueda por una selección por localización con los puntos de interés y después hacerlo con caminos de Santiago, que me da lo mismo. O sea, me da exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, este ejercicio lo vamos a cambiar. Lo vamos a poner, para que no se confundan, lo voy a poner aquí con I. Y eso es todo. Bueno, yo Un mapa con las parcelas y los edificios que
estén o que están afectados por una zona de protección en todo el Camino de Santiago de 25 metros. Ya, a ver. El evaluamos ahora con las parcelas y los edificios que están afectados por una zona de protección en torno al Camino de Santiago de 25 metros. A ver. En el ejercicio anterior sacamos un solo resultado. En este, ¿cuántos resultados debemos tener? Dos, ¿no es cierto? De las parcelas y los edificios. ¿Ya? Ahora, si los 3 minutos y medio, no sé si podemos. Capa de comparación Camino de Santiago. El criterio espacial de búsqueda. Edificios. Ah, ya sé lo que ha querido hacer. Pero no explica. Criterio espacial de búsqueda. Pongamos la intersección y aquí obtenemos un resultado, ¿cierto? Ya. Ahora, podemos haber hecho otro modelo similar con los edificios, pero el software me permite hacer lo siguiente. Selección por localización. Seleccionaba los edificios. Aquí selecciono Camino de Santiago. Parcelas. A ver. Camino de Santiago. Parcelas y edificios, está bien. 25. Así serían los parámetros, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, los parámetros. Y aquí ya debería poner capa de búsqueda. Aquí 2 capas de búsqueda. Capa de búsqueda 1, capa de búsqueda 2. Y aquí serían los edificios. ¿De acuerdo? Son más los Porque 76 eso y los me permite 50. hacer, utilizar las 2 capas para hacer Son más, y luego le digo, es que ok, es eso, pero no me salió. y obtengo los resultados. En edificios hago la tabla de atributos, me dicen que son 50, correcto. Y en las parcelas me dicen que son 76. ¿Está claro? Sí, ya no hay problema. Pero hagamos lo más como sea. Pues sí, pero sí. Solo te voy a poner otra capa de comparación. ¿No es cierto? ¿Puede repetir? ¿Qué ha de hacer? ¿Por qué utilizamos el método remover? A ver, una vez más. Este es el Camino de Santiago. Aquí tengo las parcelas. Ya. Entonces, en la primera selección, he realizado solamente una selección por atributos de las propiedades o parcelas de García González, ¿verdad? ¿Cuáles son esas propiedades de García González? Todas las que tenemos aquí, todas, ¿verdad? Eso no hay lío. Pero en la segunda condición me dice que estas parcelas deben encontrarse a una distancia superior a 25 metros del Camino de Santiago. Entonces, cuando me dice eso, nuevamente, ¿qué es lo que hace? Se hace una especie de debate, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el método remover de esta selección todas aquellas parcelas que se encuentren a 25 metros. Entonces, ¿cuáles van a remover? Todas estas, miren, y se eliminan, borran. Todas estas de acá, todas estas de acá se borran, y solo me quedan ¿quiénes? Las que se encuentran a una distancia superior a 25 metros. No sé si se entendió mejor ahí. No. Por eso es que se utiliza el método remover. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tal si hubiese sido en lugar de una distancia superior, sino que se encuentre dentro de los 25 metros? Selección de la selección. Selección de la selección. Cambia el método. Nada más juego de entender los métodos, nada más. Solo lo sabemos. Ok. Vamos con otro ejemplo.
Edificios de interés, de vivienda, una que agrícola que hagan a ver. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. No nos dijo eso. Si no hacemos una selección por atributos, No, sí, entonces pues, la sí, descripción, sí. ¿cierto? Luego de poner el método, que es una nueva selección, la descripción Ya sería quedó guardado aquí. tipo like o igual a BI. Ya, entonces, de esa forma yo encuentro los edificios que son tipo vivienda. Ya, no lo ponga. Termine de no la línea perfecta. Edificios tipo vivienda, ¿cierto? Ahora, estos edificios deben estar a menos de 75 metros del Camino de Santiago y de un punto de interés. Entonces debo utilizar la capa del Camino de Santiago abajo del edificio. Ah, yo tengo la curva. Camino de Santiago. Sí. En algunos casos sí. El like cuando necesito poner un comodín me sirve, pero igual no. Ya, Camino de Santiago, entre estos dos voy a hacer una selección por localización. El método, ¿cuál sería el método? ¿Cómo sería añadir a la selección? El criterio de búsqueda. La capa de búsqueda. Se ve. Edificios. La capa de comparación. Camino de Santiago. El criterio parcial de búsqueda. Una distancia de. No, criterio parcial de búsqueda. A una intersección, a una distancia de intersección o a distancia de la resultado mismo. Es que dice menos. Dice que se encuentren a menos de 75 metros. En este caso vamos a dejarle a una distancia de o una intersección, ¿de acuerdo? Ya. Como resultado que obtenemos los edificios, ¿verdad? No, se vale. Nada, le vale. Falta. Ahora, estos edificios también deben estar a menos de 75 metros de un punto de interés. Entonces utilizo la capa punto de interés. 20 tiene. Igual entre los dos, ¿qué voy a hacer? Otra selección por localización. El método, ¿cuál es el método? Ya añadí. Seleccionar de la selección. ¿Correcto? Selección de la selección. La capa de búsqueda. Puntos de interés. Los edificios. Ahora has puesto en Junior. Y la capa de comparación. Puntos de interés. Criterio espacial de búsqueda. La intersección. Y la distancia. Ok, el resultado cuál sería? Los edificios, ¿cierto? La capa, nuevamente la que están cumpliendo las dos condiciones. ¿Y cuánto salió?
4, correcto. Ya, ok. ¿Se ha entendido? En este caso no hay ninguna. Vengan también esta clase, ¿no? Hemos hecho igual ejercicios donde se aplica algo en distancia y de intersección y ahora los resultados. Todo es lo mismo ahora. Hasta ahora no he encontrado ningún caso. Ah, en la prueba es que ha puesto 0, dice. Porque siempre he estado tomándole como, le considero incluso aquellos edificios que están como intersección, el árbol que está ahí. Algo debería. ¿Sí está entendido, chicos? Bueno, y el otro no suelta, ¿se entiende? Simón, ya ahorita ya estamos entendiendo. Ya, continuamos. Sí, paramos.